Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y los llevó a ellos solos a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro no sabía qué decir porque estaban llenos de temor. Entonces una nube los cubrió con su sombra y salió de ella una voz: Este es mi Hijo muy querido, escúchenlo. De pronto miraron a su alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron esta orden, pero se preguntaban qué significaría resucitar de entre los muertos. Y le hicieron esta pregunta: ¿por qué dicen los escribas que antes debe venir Elías? Jesús les respondió: Sí, Elías debe venir antes para restablecer el orden en todo. Pero ¿no dice la Escritura que el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser despreciado? Les aseguro que Elías ya ha venido e hicieron con él lo que quisieron, como estaba escrito. Palabra del Señor. Este evangelio viene como consecuencia de la larga explicación que Jesús ha dado de la realidad de la cruz. Él se dirige hacia la cruz. Había un filósofo semi-ateo que se llamaba Martin Heidegger, que es parte de una corriente filosófica existencialista, aunque mucho más profundo que el existencialismo de Sartre, y decía que el hombre es un ser para la muerte, un Sein zum Tode. ¿Y eso qué significa en el fondo? Es una visión totalmente pesimista de la existencia, de la vida, que ciertamente no es la que comparte Jesús. Jesús dice que va hacia la cruz. Es cierto que el Mesías debe sufrir mucho, pero siempre agregaba que al tercer día iría a resucitar. Y hoy queda claro en el Evangelio que los discípulos no entienden qué significa esto de la resurrección. No entra en su entendimiento todavía. Pero sí les queda muy claro que Jesús está hablando de morir en la cruz. Y esto parece insoportable. ¿Cómo el Mesías va a subir al Calvario? ¿Cómo va a ser condenado a muerte? ¿Cómo va a resultar un fracaso tan grande su misión? Además que ellos piensan, si la cabeza sufre, también todos nosotros que venimos detrás vamos a tener la misma recompensa, entre comillas, ¿no? Vamos a ser unos fracasados y vamos a morir y vamos a ser despreciados, humillados, y la misión va a quedar en nada. Todos moriremos también en la cruz. Costaba mucho entonces aceptar esta tarea desde el punto de vista de que ser discípulo significa tomar la cruz y seguir detrás de Jesús. Sin embargo, cuando Jesús envía a sus apóstoles por el mundo, les dice en primer lugar: vayan y comuniquen el Evangelio. Esto es la buena noticia. La buena noticia se sintetizaba en el querigma. El querigma es el llamado principal que está en el Evangelio y que es la propuesta de los cristianos y de los misioneros de todos los tiempos, partiendo por el mismo Jesús, que es precisamente esto: la Pascua cristiana, pasar de la muerte a la vida, del pecado a la santidad, de esta vida terrena a la vida eterna, a la vida en el cielo. Y esta Pascua, este paso, se refleja fundamentalmente en la pasión y muerte de Jesús, pero también en su resurrección. Por eso Cristo mismo, que es el primer anunciador, el primer evangelizador, no podía dejar de completar este anuncio
de la manera más perfecta y más sublime que es posible. Un Dios hecho hombre que viene a traer esta buena noticia no podía dejar de regalarnos este episodio magnífico que hoy hemos leído, su revelación como Dios deslumbrante en el monte Tabor. En verdad, la transfiguración de Cristo en el monte ante sus 3 discípulos, Pedro, Santiago y Juan, no es entonces un momento aislado, una consecuencia de la casualidad, sino que es justamente parte de este gran anuncio que ha estado haciendo Jesús, que es decirle a los apóstoles: la realidad de la cruz antecede a la realidad de la resurrección. El fracaso en este mundo es lo que viene antes del triunfo de la victoria eterna de Dios. Entonces, la historia de la Iglesia, la historia de todo cristiano, no es una tragedia griega que termina pésimo, sino que es más bien como un drama, donde hay un momento, muy doloroso, muy difícil, pero que siempre tiene un final feliz. Y es así porque la victoria ya la tiene Jesús. Ya está la victoria en la palma de la mano de nuestro Salvador, Rey de Reyes. Y todo lo que va a sufrir la Iglesia en estos tiempos que son los últimos es simplemente rememorar o revivir en la pasión y muerte de Jesús, ahora como cuerpo místico de Cristo, pero viene después el momento glorioso de la resurrección. Esta Pascua que vamos viendo a lo largo de la historia, ¿no es cierto?, de la Iglesia y de las personas, se va repitiendo, se va replicando en distintos momentos, pero sin duda que habrá un instante fundamental, que es la venida de Cristo, en que Él juzgará a vivos y muertos y se producirá la resurrección de todos los muertos y la transformación completa de los que estén vivos en personas celestiales con un cuerpo glorioso. Ese momento tan bonito que estamos esperando y que la Iglesia reclama y demanda desde los primeros tiempos, Maranatá, ven Señor Jesús, es la esperanza principal del cristiano. Pero, como digo, en la vida hay muchas Pascuas. En la historia de la salvación hay muchas Pascuas. Y aquí estamos viendo una. Después del gran dolor que tuvo Pedro de sentirse increpado por Jesús, como un demonio que pensaba como el mundo y que no aceptaba el mensaje de la cruz, ahora Jesús lo consuela y junto a los apóstoles Juan y Santiago le dice: mira, Pedro, esto es lo que nos espera después de la pasión y muerte, la resurrección, la vida gloriosa. Y eso no se nos puede olvidar. Momentos de Tabor, momentos de transfiguración, son muy importantes en la vida cristiana y hay que buscarlos, hay que pedirlos. No siempre llegan, pero al menos debemos hacer el esfuerzo de subir con Jesús al monte, es decir, de buscar esos instantes privilegiados de vida mística, de oración profunda, de rezar más el Santo Rosario, de estar más ante la presencia de Jesús eucarístico, de celebrar la misa con más fervor, etc. Momentos de inspiración, momentos de meditación en los misterios de la vida de Jesús, de la Iglesia, de los santos, de nuestra fe. Porque eso nos va alentando, nos va fortaleciendo, nos va dando ánimo. Como decían los antiguos latinos, quid cuidagas prudenter hagas respice finem, que significa: hagas lo que hagas, para que lo hagas prudentemente, mira hacia el fin, ve la meta. Y la meta no es simplemente la cruz, la muerte, el fracaso, sino que es la victoria, la resurrección, la gloria. Y entonces esa es la gran alegría que hoy nos regala el Evangelio. El Tabor, la transfiguración de Cristo, nos muestra que lo que nos espera después de esta vida, de esta prueba, de este tormento que significa la persecución, como la sufrió Jesús, como la sufrieron todos los santos y mártires, es la gloria, es la vida eterna,
es la alegría inmensa de vivir en Cristo para siempre y de haber sido fiel en el momento de la prueba. Decía Santa Teresa de Ávila que la vida mística de un cristiano que busca a Dios realmente pasa por todos estos momentos dolorosos que Jesús prometía. Hay que tomar la cruz en un camino purgativo, vía purgativa, decía ella, camino de purificación, luchar contra el pecado mortal, contra el pecado venial, contra las imperfecciones, los apegos mundanos. Y después se pasa a otra Pascua, que es en un plano de santidad, de vía iluminativa. Después otra Pascua, mucho más profunda todavía, la vía unitiva, siempre con estos ciclos de pasión, muerte y resurrección ya en esta misma vida. Por lo tanto, queridos hermanos, vamos teniendo siempre en cuenta mientras caminamos que los dolores, las pruebas, los fracasos, las depresiones no son la última palabra. Si creemos en Cristo, simplemente son momentos en los cuales nos estamos uniendo a Jesús, sufriendo a Jesús, padeciendo la cruz, pero que sin duda ya en este mundo se van a ir notando esos indicios, esos preanuncios, esas pregustaciones de la resurrección, como fue el monte Tabor para Pedro, Santiago y Juan.